Todo parece indicar que ha comenzado la contraofensiva ucraniana. Kiev anuncia haber recuperado terreno en su zona oriental ocupada por Rusia y Moscú se jacta de haber destruido y capturado tanques occidentales, pero al parecer hay discrepancias entre los dirigentes rusos respecto a la estrategia en terreno. Ocurre mientras la OTAN decide mover ficha realizando su mayor ejercicio aéreo y Alemania anuncia su primera estrategia de seguridad nacional que refuerza los objetivos de la alianza militar. Y por eso en esta edición de A Fondo nos preguntamos, ¿contraofensiva en Ucrania, la hora de la verdad? Sobre el punto de la guerra y también las consecuencias de esta guerra que lo cambió todo, discutimos en esta edición de A Fondo. Les acompaña Jenny Pérez aquí en Berlín. Nuestros panelistas: Carmen Valero, corresponsal del diario El Mundo de España, periodista experta en política europea, seguridad internacional y zonas de conflicto. Burkhard Birke, periodista alemán de la radio pública Deutschland Radio, experto en política europea y relaciones internacionales transatlánticas. Y Andrea Moleto, periodista y conductora de Radio Futuro en Chile, junto a un grupo de periodistas visitó recientemente Ucrania y fueron los primeros latinoamericanos en entrevistar a Volodymyr Zelensky. Bueno, y como siempre, les invitamos a que sean parte de este debate, de esta discusión, a través de nuestro correo electrónico afonda@dw.com y también nuestra publicación de YouTube. Y comenzamos inmediatamente con la novedad. Colega, además, compatriota chilena, quisiera comentar contigo preguntándote cómo surgió la visita a Ucrania y también ese encuentro con Volodymyr Zelensky. La visita surge porque hay un interés del gobierno ucraniano, hay que decirlo, confirmado por bastantes entrevistas que tuvimos, no solamente la del presidente Zelensky, sino que sobre América Latina y también África, en su afán, en su idea, yo creo que del gobierno ucraniano de tratar de copar absolutamente todos los espacios posibles. Ahí se genera esta visita y la entrevista, una entrevista que seguro, o sea, somos los primeros latinoamericanos en hacerle, todos juntos, pues son 6 latinoamericanos, a hacer una entrevista a Zelensky. Él ha ido a los congresos, ha intentado, la verdad, ustedes ya lo saben eso, pero este ha sido el primer grupo que nos ha dado una entrevista solamente a nosotros, los 7 que estuvimos ahí. ¿Fue una invitación privada del gobierno de Ucrania? No, es de una ONG que se llama Public Interesting Journalism, LAV, y tiene que ver con periodismo, con investigación, con además tratar crímenes de guerra, que fueron los que nos hicieron este contacto. ¿Qué te tocó ver? Nunca estuvo asegurado, perdona. Salimos de cada uno, salimos de los países nunca sabiendo si de verdad nos íbamos a juntar con él o no. Era mucho más extenso que eso. ¿Y la ONG escogió qué países, qué periodistas? ¿Cómo fue eso? No, estuvimos con gente de Colombia, La Silla Vacía, que también es política, en el caso de Reforma, en México también estuvimos con la gente de Infobae en Argentina. Prensa conservadora, para decirlo. Sí. ¿Puede ser o no? No sé si Infobae es conservador, más bien diría que es sensacionalista también, puede ser. Aprovecha sus portadas lo más que puede. Pero yo no soy conservadora, básicamente, y nuestro medio tampoco es muy conservador. Mi medio es Radio Futuro, que tiene que ver con, además, está contactado con el diario El País. Pero como todos los lugares del mundo, me imagino que cada uno hace su negocio, ¿no? Esto lo vamos a hablar después, pero esto también tiene que ver con información y ahí también se está jugando la guerra. Muy bien, entonces Andrea Moleto de Chile. Carmen, nuestra pregunta que nos convoca en esta mesa es si se ha llegado la hora de la verdad y aquí ¿estamos frente a la tan esperada ofensiva ucraniana? Bueno, pues si respondiera a la ucraniana diría silencio. Ese ha sido el spot publicitario con el que Ucrania responde a esa pregunta. Silencio total y absoluto. Al margen de lo que opine de esa campaña publicitaria en la que aparecen atractivos militares, supuestamente militares ucranianos, de una campaña que se hace en guerra y que alguien la paga y que no entiendo muy bien cuál es el sentido de ella. Dicho esto, yo creo que para quienes esperábamos, y realmente me incluyo, una contraofensiva con el desembarco de Normandía, por ejemplo, en la retaguardia, en mi cerebro, pues lógicamente la contraofensiva no ha empezado.
Ucrania está obligada a llevar a cabo esa contraofensiva, tiene todo su derecho a hacerlo, tiene prácticamente el 20% de su territorio en manos rusas y ha de recuperar el mayor terreno posible. Si en estas semanas o 10 días de ofensiva ha recuperado entre 700 y 3 kilómetros, pues diría que si la contraofensiva es esta, ha fracasado rotundamente, porque el objetivo de la contraofensiva, lógicamente, es recuperar terreno. Yo no sé el silencio de Ucrania a qué se debe, y se me ocurren algunas cosas. No, para darle ventaja a Rusia no, porque yo creo que los estrategas militares saben perfectamente por qué zona es viable una contraofensiva y por qué zonas no. Es decir, si a Ucrania no le hace falta revelar que la única forma que tiene de poner contra las cuerdas a Rusia es iniciar una contraofensiva a través de Zaporilla. O sea, eso está absolutamente fuera de lugar. Cualquiera lo sabe en primero de academia militar. Lo que ocurre es que, lógicamente, si esa cacareada ofensiva militar, que, como digo, es legítima y personalmente me gustaría que acabara con éxito, aunque también lo dudo, si termina en un fracaso, para Ucrania tendrá consecuencias negativas. Yo creo que los aliados dejarán posiblemente de proporcionar armas y seguramente, o sea, un fracaso no se lo pueden permitir a nivel político. O sea, tiene que funcionar como así y manteniéndolo en silencio, pues yo creo que se ahorra objetivos. Burkhard, Carmen pone en duda si realmente comenzó la ofensiva ucraniana con todo lo que ella ha mencionado. Llama la atención los anuncios que está haciendo el gobierno ucraniano diciendo que avanzan en Donetsk, avanzan en Zaporilla algunos kilómetros, incluso un comunicado decía 3 kilómetros. ¿Qué impresión te deja a ti todo eso? Yo digo que más bien a milímetros, y me recuerda un poco de todo lo que yo sé de la historia de la Primera Guerra Mundial, la guerra de las trincheras, porque los rusos han tenido suficiente tiempo de entrincharse, de minar el terreno, inclusive supuestamente, todos los expertos lo dicen, de causar el rompimiento de la represa. Y precisamente yo creo que Zelensky, el presidente, lo había anunciado meses antes, que él temía que los rusos iban a explotar esa represa, que eso era un medio de la guerra. Y claro, yo creo que el gran peligro era que sus tropas estuvieran allá en el terreno tratando de reconquistar, inundándose luego con las aguas de la represa. Por eso yo creo que se tardó tanto lo que se llama la contraofensiva. Y segundo, creo que la meta principal es de desmoralizar las tropas rusas con esa ofensiva, porque eso sí se sabe. La moral de las tropas rusas es mala. Y hay peleas entre los del grupo Wagner, todos los ejércitos privados, que ya están un poco fuera del control del Kremlin. Andrea Moleto, tú vienes llegando de Ucrania, ¿qué te tocó ver o te tocó sentir, en especial ese pulso que se está librando en el este entre ucranianos y rusos? Nosotros estuvimos no solamente en Kiev, sino que también fuimos a Kharkiv, a Kramatorsk, y también estuvimos en Izium. Estuvimos conversando además con un militar, un joven militar, la verdad, que es el más impresionante con el cual estuvimos. Yo creo que hay algo con respecto a, y esto no tiene nada que ver con estrategia, pero seguramente tal cual como tú dices, está pesando. Aquí hay una moral muy alta. Hay una sensación en que ellos, pese a cualquier tipo de ayuda de la OTAN o de quien sea, que no creen que sea de la OTAN, sino que creen que es de países individuales, nunca creen que es de la OTAN, para ellos no es un tema como OTAN, sino que ¿Para como, ellos quiénes, perdón? Ni siquiera yo te diría, ni para aquellos que entienden, entre comillas, ni para la gente que está en la calle o los militares. O sea, para soldados, militares y para ciudadanos. O sea, para ellos están solos en esto, ellos son el escudo. Yo creo que de alguna manera Zelensky representa esa suerte como de escudo humano, le puse yo, un escudo humano moral, un escudo humano en términos de lo que significa. Estoy hablando del relato, no estoy diciendo que necesariamente sea así o no. Y la gente lo siente así. Yo estuve con aquellos, por ejemplo, un pequeño grupo, un pequeño grupo que tiene que ver con tanques. Entre ellos estaba un señor que fue dueño de una fábrica de alimentos de perro, 52 años, un tipo que cargaba, digamos, cemento, y otro tipo también que cargaba cemento en el mismo lugar. Todos, absolutamente todos, se sentían orgullosos de estar ahí, creían que estaban ganando,
que iban a ganar. No estoy diciendo que sea así, estoy diciendo lo que ellos creen. Creo que ellos se sienten de alguna manera todos héroes, por decirlo de algún modo. Entiendo. Bueno, y todo esto que relatamos y discutimos ocurre mientras una imagen impactaba el mundo. Hace pocos días, la destrucción de una de las presas ucranianas más grandes bajo control ruso, me refiero a la de Kakhovka, y ocurrió el pasado 6 de junio provocando inundaciones a gran escala en el sur de Ucrania. La masa de agua dejó numerosas víctimas en la zona de guerra, miles de damnificados y bajo el agua, ciudades y cosechas enteras. El gobierno ucraniano acusa a Rusia de utilizar el agua como arma de guerra. Por su parte, el Kremlin culpa a Kiev de destruir la presa como un acto de sabotaje. Y seguimos discutiendo a fondo si es la hora o no, la hora de la verdad. Y hay una cuestión concreta respecto a esa impactante catástrofe de la presa. Para los aliados europeos, el culpable de nuevo es Rusia. Sin embargo, Estados Unidos y Reino Unido posteriormente fueron matizando y marcando un poco de distancia con el tema de las responsabilidades. Además, la ONU mandó a un equipo conjunto de expertos también para investigar en terreno. Ante la posibilidad de que fuera Rusia, me pregunto yo y quiero dirigirme a ti, Carmen, ¿con qué estrategia o para qué Rusia haría algo así? ¿Qué ganaría militarmente? O sea, en la primera lectura dices, pues ha sido Rusia, porque Rusia como país invasor ya está demonizado por la opinión pública. Hay una mayoría de la población que no se queda en esa primera lectura, pero yo, sinceramente, y por la gente con la que he hablado y con los militares con los que estoy en contacto, duda mucho que Rusia esté detrás de este sabotaje o de este derrumbamiento. Primero, porque no le beneficia en absoluto. Yo creo que más allá de esa primera impresión, todo el mundo, o al menos la gente que se dedica a hacer análisis políticos, tiene que ir un poco más allá y ver en qué beneficia a una parte y en qué perjudica a la otra. La distancia entre la presa de la zona de la ribera del río que ocupa Ucrania de la rusa, hay prácticamente 1 kilómetro. Ningún estratega militar te diría que unas tropas que van a intentar la ofensiva van a cruzar 1 kilómetro. Pero los británicos dicen que ese pantano que se lo protege. Pero es en 1 kilómetro, por mucho que hagas ataques anfibios, es una locura. Si Rusia quiere realmente utilizar la presa como estrategia militar, lo hace cuando estén cruzando las tropas ucranianas y se las lleva toda por delante, recurriendo a la imagen bíblica de Moisés. Pero tú, si tú quieres utilizar una presa como instrumento, como estrategia militar, tienes que saber en el momento que la utilizas. Y lo que no puedes hacer es utilizarla, primero, en una zona que no te reporta absolutamente ningún beneficio, porque desde ese punto no hay absolutamente ningún estratega militar que considerara viable la contraofensiva ucraniana. No, en cambio, como Zaporilla, que las tropas rusas ya están al otro lado del río. ¿Pero qué sentido haría que los ucranianos mismos... Mira, ¿Quién haría explotar esa presa? Escúchame, Eso no hace sentido. La mayor parte de las zonas damnificadas por la presa, que están en zona rusa, el terreno es mucho más bajo. Las aguas han arremetido con trincheras, con todo el campo de minas, que era no la primera línea de fuego, es decir, todo ese campo minado se lo ha llevado el agua. Ese campo minado, que ahora está, pues eso, húmedo, pero que en una cuestión de semanas volverá a secar. El agua de la presa le ha hecho una barrida en la primera línea de contención rusa que los ucranianos no hubieran nunca conseguido realizar. Punto 2. Las consecuencias de la presa, nosotros lógicamente informamos de la parte ucraniana, pero ten en cuenta que las consecuencias de esa ruptura es problema de agua en Crimea y en las zonas ocupadas por Rusia, con lo cual dime una ventaja para Rusia. No tiene ninguna. O sea, seguir destruyendo todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, la economía ucraniana, todo lo que tiene que ver con distraer además todos los recursos. Pero es que eso no es ninguna distracción posible. Ten en cuenta que una catástrofe natural, lógicamente Rusia vuelve a ponerse... Vamos, estamos hablando como los gasoductos del Nord Stream 2. Pero lo que dice Carmen, perdón, antes de pasar a eso, lo que dice Carmen acá, el punto es que esa zona ya estaba bajo control ruso. Hay una zona que estaba bajo control ruso. Lo que ocurre es
es que una guerra se hace siguiendo una estrategia militar. Ojo, no táctica. La táctica es una cosa y la estrategia es otra. Es que yo creo que la estrategia militar no es la única. Me imagino que la guerra se juega en muchos lugares. Esta guerra, sobre todo esta guerra, ya no son las guerras que le perjudica desde todos los puntos de vista. Lo victimiza, o sea, lo pone efectivamente, victimiza a Ucrania. Efectivamente, yo creo que las guerras se juegan en muchos Por eso le beneficia a frentes. Ucrania. Yo creo que sería una irresponsabilidad del Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, de sacrificar más a su propio pueblo. ¿Tú crees? Porque de lado y lado, inclusive del lado ¿Has ruso, oído hablar de Maquiavelo, viven que el fin ucranianos? justifica los medios? ¿Has oído hablar de Maquiavelo? Quiero decirte que cuando en una guerra, como en el amor, perdona la comparación, vale casi todo. Entonces tú vas en una cuestión de costo-beneficio. Y tú tienes que ver exactamente qué es lo que haces a costa de qué. Entonces él se dará cuenta que, lógicamente, si quiere hacer una contraofensiva, toda la ribera que han estado ocupando los rusos, con zonas minadas, con trincheras, con dientes de león, toda esa zona ha desaparecido. Si ahora a través... ¿Qué ganaba entonces supuestamente Ucrania con todo esto que ha pasado? Pues eso, todo el desminado natural. Yo les quiero poner un tema aquí en la mesa porque aquí hay un tema de profunda credibilidad. Lo ha dicho un general de brigada retirado. Ahora hablo yo, hay un tema de profunda credibilidad y eso la gente está muy perdida, y no solamente la gente, los medios internacionales, realmente por dónde va la cosa, y citan un hecho un poquito más atrás en la historia reciente, la destrucción de los gasoductos Nord Stream 2. Ahí en ese Inmediatamente a Rusia, después pasaron cosas, parece que era un grupo privado, Estados Unidos se alejó un poco de la narrativa y hasta el día de hoy no sabemos exactamente qué pasó allí. Y yo no me recuerdo si fue en esta emisión que yo dije que no sería excluir que inclusive los norteamericanos que nunca estuvieron a favor de ese gasoducto o los ucranianos mismos hicieron explotar eso. Pero eso era sin daño ambiental, sin daño para la agricultura y sin daño humano. Pero ahí sacrificar masivamente su propia población, de poner en peligro el funcionamiento de la planta nuclear de Zaporizhia, que ahora va la Agencia Internacional de Energía Atómica a controlar. Eso es como provocar una guerra atómica, porque siempre hemos dicho, o he dicho yo en ese programa, los ataques que ahora también pueden referirse otra vez a esa planta nuclear, eso es como una bomba nuclear. No necesitamos armas nucleares. Esa planta nuclear, si algo sucede ahí, ¿por qué no se puede refrigerar por falta de aguas y todo? Rafael Grossi, perdón, solamente una acotación. Rafael Grossi, el encargado argentino de este equipo, ¿no? Sí. El experto va con un plan, ha presentado un plan a las autoridades ucranianas y también a las autoridades rusas para enfriar eso. Requieren agua, esa agua que perdieron naturalmente con la rotura de la represa, y la verdad es que no se sabe si se va a lograr, pero de momento hay un plan. Naturalmente es una situación que preocupa en Europa. Se trata de la mayor represa europea y la situación, como tú dices, es incierta. Claro, y es muy dañino para la Ucrania, porque la producción de energía, no hay agua limpia y todo, eso es sacrificio muy grande como para hacer unos avances en el terreno, ¿no? Hablábamos de la guerra de credibilidad, desinformación, y aquí ustedes, todos somos periodistas, todos trabajamos en distintos medios internacionales, yo trabajo en un medio chileno, pero la guerra de Ucrania también interesa algo, mucho naturalmente en Chile. ¿Cuánto ha cambiado el ejercicio periodístico? ¿Cuánto ha cambiado informar en época de guerra? Quiero partir contigo, Carmen. Trabajas para el diario El Mundo, un medio realmente también de tendencia conservadora, ¿sí lo puedo poner de esa manera? Sí, lo puedes poner de esa manera. Bueno, yo me gustaría matizar un par de cosas, que ya no lo del tema del Nord Stream. En el caso de la presa, a mí me sorprende tremendamente que Estados Unidos o el Reino Unido, que son países que tienen una inteligencia de las mejores del planeta, no se hayan todavía atrevido a decir ha sido Ucrania, ha sido Rusia o ha sido simplemente un accidente. Me parece llamativo. Y lo mismo que me parece muy llamativo que media hora después de que se produzca esto tengamos a líderes europeos diciendo no hace falta investigación, yo ya sé quién lo ha hecho. Yo creo que estamos cayendo en una dinámica en la que hemos entrado, pues eso, en el demonizar porque sí, en hablar políticamente, de una manera políticamente correcta, y yo creo que estamos perdiendo la capacidad, sobre todo los medios, que es ver una parte, escuchar a la otra, analizar y preguntarte el porqué de las cosas. Es decir, si a mí me dice
un líder europeo. Hay un castigo moral europeo por el invasor. Lógicamente, ruso o sea, en hay un Ucrania. castigo y es tremendamente difícil. Hay muchos ¿La tipos... prensa debería abstraerse de eso? Por ¿De ese supuesto que ejercicio? sí, porque es nuestra función principal. Nosotros tenemos que fiscalizar la política y nosotros somos periodistas, no somos activistas políticos, no somos una ONG humanitaria. Yo puedo tener, lógicamente, mis propias ideas personales, puedo colaborar con la ONG que quiera y votar al partido que quiera, pero a la hora de informar de un tema, sobre todo de geopolítica, los hechos no van aislados. Hay que tener una visión global. Hay que ver lo que pasa en el terreno con lo que está pasando en China, con lo que pasa en las repúblicas caucásicas y lo que está pasando en Unión Europea. Y eso nos corresponde a nosotros. Y lo estamos haciendo mal. Burkhard. La primera víctima de una guerra es la verdad. Claro. Y, ¿En Europa por ejemplo, también? en Europa también. sí. Siempre ha sido así. O sea, para que los televidentes lo comprendan bien, todo lo que estamos discutiendo aquí es a base especulativa. Normalmente yo no soy un periodista que le gusta discutir en base de especulaciones, pero también hay lógicas. Hay lógicas de guerra y hay lógicas de estrategias, ¿no? Y cada uno tiene la suya. Y cada uno tiene la suya, Claro. y nosotros divergamos en muchos puntos, eso está bien. Pero entonces, el trabajo de periodista es súper difícil, y en mi emisora, por ejemplo, siempre se dice, no podemos probar las fuentes de esta información, esa es una fuente ucraniana o Eso es se una escucha fuente una y otra rusa. vez en la prensa alemana, eso es algo muy bueno. Eso es una obligación. pero es muy difícil en esta situación de tener información objetiva. Yo quiero acotar algo, Burkhard, perdón, solamente quiero acotar algo con Burkhard. La cuestión más importante para la gente que nos está viendo ahora en televisión y también después en la publicación de YouTube es el tema de la independencia. ¿Son los periodistas alemanes, europeos, independientes para informar, independientes a su medio? Tratan de ser lo más independiente de lo que se pueda, pero es muy difícil, ¿no? Dependen de medios, dependen de informantes en Rusia, en Ucrania, en los lugares de donde sacan las informaciones. Pero hay de una muchos narrativa lados. de guerra, hay una narrativa de guerra, se apoderó la guerra de la narrativa periodística, informativa, por ejemplo en Deutschland Radio. Pero vamos ahora a discutir si es una guerra o no, como Rusia dice que no es una guerra, ¿no? Por ejemplo, el solo hecho de que en Rusia no se habla de guerra es más. Claro, si tú por como supuesto periodista que sí. dices que es una guerra, te meten a la cárcel. Sí, ¿no? que sí. Ese hecho ya... pero Y ¿qué es perdona, y es exactamente lo mismo que pasa también en Ucrania, hay que decirlo. O sea, cuando uno va a Ucrania, empiezan Kiev, no. Kiev, ¿ya? Ok, primera cosa. Segundo, no es conflicto, es guerra, invasión. Ok, nadie te lo impone, pero de alguna manera también sería muy ingenuo por parte de todos nosotros. Primero, establecer que los canales de comunicación han cambiado totalmente. Por lo tanto, el tema son muchas capas. Antes existían los medios de comunicación, o antes existían, no sé, o siguen existiendo las fuentes erróneas, malas o menos. Pero esto ya no es como antes. Yo creo que nosotros estamos viendo, primero vimos en la Guerra del Golfo esto de CNN como en el minuto, ¿no? Que era todo en el momento, estábamos todos impresionados. Ahora nosotros estamos viendo algo que ni siquiera todavía creo que ninguno de nosotros puede dimensionar. Todo lo que es la desinformación, todo lo que es el pago de la desinformación. ¿Cómo se informa la gente? Tú llegas allá, lo primero que cuando llegas a Ucrania y es Telegram, pero Telegram no solamente es, que equivale a un WhatsApp para que ellos entiendan, digamos, es tu medio de información. En Europa, acá en Alemania se usa todo el también rato. Telegram. Pero tú también tienes bloggers que tienen que también te informan. Entonces tú también es muy difícil decir dónde está la verdad, entre comillas. Los facts. Tú trabajas en hechos. Chile. ¿Qué pasa con Russia Today? ¿Se ve en Chile? ¿Es un medio Sí, que...? se ve en Chile, sí. O sea, ¿Cuánto se ve en Chile? funciona. ¿Cuán importante No es tan importante, no es tan importante. Efectivamente, nosotros tenemos, como lo que sucede también en América Latina, tú bien lo sabes, hay un tema que es divisorio para nosotros, es el apoyo o no de Estados Unidos a una u otras causas. Nosotros tenemos, por nuestras historias pasadas, unas heridas tremendas con Estados Unidos, por supuesto. Todo lo que tiene que ver con Zelensky y las izquierdas latinoamericanas está, por supuesto, fundado en el tema de Estados Unidos y su apoyo. Eso es evidente. Ahí más o menos se dividen las aguas, ¿no? Bueno, más pero o menos, entonces desde ese lugar. todos hemos estado en América Latina, conocemos también en nuestra zona de emisión, que siempre nos pone tan contentos.
América Latina no es necesariamente prorrusa, pero sí es antiamericana y anticolonialista. Entonces hay dos cosas que se alinea a la gente y realmente ante esa situación es difícil que esa narrativa a veces en la que caemos todos, hagamos todo el medio punto. Esto de simplificar las cosas, a veces de poner los buenos y los malos, ¿no? Sí, realmente no cala en la gente y eso es un enorme desafío para hay un nosotros punto como muy profesionales. importante, ¿no? Y no sé, yo creo que pasó mucho por las redes sociales el discurso de George W. Bush cuando habló de una invasión no justificada por el derecho internacional, brutal, esa invasión al Irak, en Ucrania. Correcto. ¿no? Entonces, ¿qué era? ¿Un error freudiano? Es un hecho de que la invasión del Irak por Estados Unidos no era permitido bajo el derecho internacional. O sea, Bueno, no hay se basó en una mentira. además, totalmente, basado en una mentira de las armas de destrucción masiva. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo entiendo la desconfianza de los pueblos en Latinoamérica y aquí no hay negro y blanco, pero en este caso de Ucrania es obvio que no fue Ucrania que agredió a Rusia, sino fue una invasión. Eso es un Sí, fact. pero Eso sí es un hecho. pero eso sí, es un Y la hecho. destrucción de Pero lugar. vamos a Solamente ver. quiero decir es que una cosa es que yo entiendo, solamente para cerrar, una cosa que yo entiendo que existe una desinformación y otra cosa son los facts. Los hechos dicen que efectivamente, es verdad que conocemos poco del lado ruso, pero conocemos que hay una invasión y un ataque a lugares, a civiles. eso es punto. evidente. Eso es evidente. Pero y eso esos es- son pero es que eso- crímenes de... No pero digo, es que- pero es que no, para partir de la crímenes base de como- guerra, Crímenes o sea, de guerra. pero si eso O es sea, evidente. que son genocidios en Pero si algunos eso es casos. evidente. Pero hay crímenes de guerra que se están documentando en Naciones Que Unidas se con la están proporcionalidad a documentando. ambos lados, por Vamos si a ver, acaso. totalmente. vamos a ver. Todo eso es evidente. Ya. Eso no lo discute nadie. Entonces tú ahora, a partir de esa evidencia, pasas a un escenario. Entonces, si a partir de esa evidencia dices, Rusia es el país agresor y el país que está haciendo sufrir la población ucraniana, ¿vale? A partir de ahora, ¿qué haces? Prolongas toda la guerra hasta la victoria absoluta porque Rusia se merece la derrota. Entonces tú te preguntas, ¿es eso posible? ¿Y por qué? ¿Y cómo? Solamente el hecho de hacerte esa pregunta, si es verdad que tu deseo se haga realidad, ya eres prorrusa. Sí, eso es una cuestión crucial. No, lo que pasa- es pasa en muy Europa. importante. Ojo, es Pasa- muy importante. Si tú cuestionas la estrategia militar o pones en tela de juicio que Ucrania pueda ganar esta ofensiva, eres prorrusa. Pero Ya, eso pero pasa, ¿en dónde? En las Carmen, redes sociales, o sea, pero no, eso pasa en estamos Europa. hablando- Perdón, En Andrea, Europa. eso pasa en Sí, Europa y por eso Entonces, quiero escuchar a hemos pasado Carmen. de la sí, censura por supuesto. a la autocensura. Carmen, quiero ver qué contracara tiene Burka respecto a eso, que también es bastante controversial, pero además es bastante sentido lo que está diciendo Carmen. al respecto. La pregunta fundamental es si realmente se defiende toda la libertad de toda Europa en Ucrania. O sea, si no frenamos a Putin ahora, va a invadir Lituania, Estonia, miembros de la OTAN, entre tanto, va a invadir Georgia, Moldavia y todo. ¿Dónde va a frenar? Todo el discurso de Putin desde años atrás parece indicar que él quiere restablecer el imperio soviético, porque él nunca aguantó el trauma, nunca sobrepasó el trauma de la desaparición de la Unión Soviética como poder internacional. ¿Y en Estados Unidos no ha habido imperialismo? Entre Estados Unidos es obvio que para ellos es la oportunidad de acabar y realmente hacer lo que Obama por error dijo que Rusia era un poder regional, porque el verdadero adversario para Estados Unidos es China. Sí, claro. Entonces, ¿qué sucede ahí? Estamos prorrogando una guerra, ahí estoy de acuerdo con Carmen, ¿a qué costo? A costo humano, matanzas y todo, y yo no creo que al final, inclusive después de esa contraofensiva de la que estamos hablando hoy, Ucrania vaya a reganar a todos sus territorios, incluyendo Crimea. Eso debe ser la meta, pero no se va a lograr. Entonces yo estoy a favor de un cese al fuego y de negociaciones. Muy bien, la opinión de Burkhard Berken en la mesa de a fondo. Solamente para puntualizar, una vez que uno revisa también los comentarios de todos ustedes, si le duelen a usted los muertos de Irak, los de Afganistán, los de Yemen, los de Siria, también deberían dolerle los muertos de Ucrania. Porque las vidas y tampoco los derechos humanos tienen color político y no tienen bandera. Y ahora en esta mesa nuevamente estamos analizando esto desde el punto de vista geopolítico con nuestros expertos, pero naturalmente en esa esquina de Europa sigue muriendo gente y eso es lo que nadie en esta mesa ha puesto nunca en duda.
por eso nos convocamos una vez más a reflexionar sobre la situación en Ucrania. Decíamos al principio una guerra que lo ha cambiado todo. La OTAN va a apoyar a Ucrania todo el tiempo que sea necesario. Los aliados occidentales han dicho que van a seguir con esto que ha comenzado de una manera inédita, que es la primera operación aérea de maniobras aérea, lo que ha ocurrido en territorio europeo. Vamos a ver más en el siguiente informe. Air Defender 23 es el mayor ejercicio de cooperación aérea desde que existe la OTAN. Prácticamente todos los países miembros participan en la maniobra bajo el liderazgo alemán. Según el ejército alemán, participan unos 10.000 soldados y 250 aviones. Estados Unidos participa con 100 aviones. Los países participantes quieren demostrar que pueden defender Europa de ataques aéreos. La mayor preocupación de los aliados es si Estados Unidos es capaz de desplegar sus fuerzas en Europa con la suficiente rapidez. Durante las maniobras no se volará sobre el enclave ruso de Kaliningrado para evitar cualquier provocación, pues por el lado ruso también se realizan ejercicios en caso de guerra en el mar Báltico. Los ejercicios de la flota rusa del Báltico comenzaron a principios de junio. En ellos participarán hasta 40 buques y embarcaciones, 25 aviones y unos 3.500 soldados. ¿Qué señales envían estos ensayos? Ha llegado la hora de la verdad, ese es nuestro tema de discusión en A Fondo. Gracias por seguir con nosotros y sigo con Andrea Moleto. Lo dicho, ¿qué señales envían estos ensayos? ¿Que la OTAN está más fuerte a un año y medio de guerra? Mira, la verdad que no, yo hablé hoy día con 3 fuentes ucranianas en las cuales, primero, nunca han creído que la OTAN, estos son parte de los ejercicios habituales de la OTAN, efectivamente están más grandes ahora, pero no significan para ellos, no significan nada mucho. Ellos dicen sí, ok, está bien, estupendo, pero solo lo que hace la OTAN le sirve a la OTAN. No tiene que ver con nosotros. Es verdad que la OTAN se ha visto removida, ha subido su tono, etcétera, etcétera. Pero finalmente la OTAN se está cuidando sola. ¿Cómo explicas tú esa desilusión de las fuentes que concertaste? Totalmente, desilusión total y absoluta. ¿De dónde sale esa desilusión? Ellos siempre van a decir, por supuesto en lo formal dicen, sí, qué bien, nos parece regio y todo, pero siguen sintiendo, yo quiero decir que, y con esto no estoy diciendo que sea así, estoy diciendo el sentimiento es... Seguimos estando solos, nos ayudan gobiernos individuales, entre ellos Estados Unidos, el más relevante, Alemania, por eso te digo, Estados Unidos, Alemania son para ellos, Estados Unidos, Alemania y Francia son los temas, Estados Unidos todo el rato. ¿Va a cambiar eso si llegan aviones de combate? ¿Podría ser esa solución Ellos están menor? esperando, bueno, según el ex ministro de Defensa, quien sí entrevisté, que partió con Zelensky en el 2019-2020, él dice que los F-16, según su opinión, va a ser el cambio, va a ser digamos, un punto de inflexión, pero no va a ser antes de aquí a 6 meses. Carmen Valero. No solamente eso. Mira, yo le he preguntado a un alto mando de las Fuerzas Aéreas y le he preguntado cuánto tiempo se tarda en formar un piloto de combate. Y me dice, el Eurofighter, y me dice, desde que entras a la academia hasta que pilotas el avión, 7 años. Y digo, ¿y cuánto se tarda en pilotar un F-16 teniendo ciertos conocimientos de pilotaje? Y me dice, pues lo que cualquier persona que tiene un carnet de conducir en participar en la Fórmula 1. Quiero decir que toda esa narrativa, vamos a ver, vamos a ser realistas, o sea, yo no sé si soy muy realista o muy cínica o llevo mucho tiempo en este negocio. Yo creo que de todo, la verborrea política y la verborrea, hay que creerse lo justo. O sea, yo nunca me he creído que Rusia vaya a ampliar su imperio a todos estos países que ha mencionado porque Rusia sabe muy bien que eso es OTAN. ¿Y por qué está? Pero tú, ¿por qué lo dices? ¿Porque alguien te lo dice a ti o porque has llegado a esa conclusión? No, pero porque está Rusia en Ucrania. Y Moldovia, todo eso. Bueno, eso es frontera, en la bueno, frontera yo personalmente de la OTAN. no lo creo, ese es otro debate. Yo La amenaza personalmente está no ahí. yo no lo creo. Pero bueno, es una amenaza, eso estoy de acuerdo contigo. Pero no creo que Rusia, no creo que Ucrania sea la última línea de defensa de la democracia. No creo en una geopolítica basada en valores. Creo en una geopolítica basada en intereses, porque si tú haces política internacional basada en los valores, estás legitimando la lucha del ISIS.
que es una lucha religiosa, fomentas una guerra de civilizaciones. Y hay que tener mucho ojo con eso. ¿Sabes por qué? Mira, cuando este conflicto se enquiste, porque esto es el destino de este conflicto, la famosa última línea de la democracia europea o de la democracia del mundo o la va a quedar en un conflicto regional. ¿A ti te suena Nagorno-Karabaj? ¿Te suena Osetia del Norte y Georgia? Eso va a ser el conflicto de Ucrania. Perdona. Si Ucrania, que es el país más interesado en esta guerra, no toma medidas drásticas y dolorosas para salvar lo que puede. ¿Sabes qué? Mira, tiene millones de refugiados en el extranjero. Esos niños, esas mujeres se van a quedar en este país o en Polonia. Van a mandar los niños al colegio. No van a volver nunca al país. De las 1.000, 500.000 o 100.000 personas muertas, jóvenes, hay ingenieros, hay maestros. ¿Tú me puedes explicar cuál es la perspectiva de la reconstrucción de Ucrania? Mueren 500.000, fenomenal. Rusia tiene Carmen, 1 millón para reemplazar. Volvemos a la amenaza. ¿Tú no crees si Ucrania hubiera caído en manos rusas que el próximo paso hubiera sido, por ejemplo, hacer el corredor a Kaliningrado por territorio de la OTAN? Porque nos hemos callado la boca cuando fue lo de Crimea. No hicimos las sanciones que hubiéramos debido hacer, por ejemplo. Se hizo un abcomen y no se respetó. Y por eso, yo te pregunto... Yo creo que no. Solamente esto. Yo creo que es un punto muy importante. Y yo creo que la desconfianza que mencionó Andrea de los ucranianos es obvia, porque el acuerdo de Budapest con la protección de Rusia, de Reino Unido y de Estados Unidos de entregar sus armas nucleares y tener la protección de esas naciones no funcionó. Hay una desconfianza grande y por eso Ucrania debe ser miembro de la OTAN. Muy breve, Carmen, muy breve, de verdad. Ucrania no tiene absolutamente ninguna razón para sentirse abandonada. Ninguna. Si Ucrania hubiese sido abandonada, la guerra hubiera terminado en favor de Rusia hace ya 1 año. Ucrania está recibiendo más ayuda militar de la que ha recibido ningún país desde la posguerra. Que no es suficiente. Invadido, no pasó con que Irak, no es suficiente. Con ningún otro país. Tienen razón para entender. Si Ahora Ucrania que están solos... tuviera las armas nucleares, ¿tú crees que Putin se hubiera atrevido a atacar? Bueno, yo no lo creo. Pero por eso también se explica la ayuda occidental. Bueno, recordemos que parte de aquel tratado fue que Ucrania devolviera sus armas atómicas, sus armas nucleares, algo que no pasó con Bielorrusia. Y ahí vemos cómo se ordena el mapa ahora. Otro tema, para poner más compleja todavía la discusión. El eje de Weimar se reúne Alemania, se reúne Francia y se reúne Polonia. El presidente polaco, para hacerlo todo un poco más rimbombante, dice: queremos a Ucrania en la OTAN. ¿Opiniones? Pues es una tontería. No, a la larga es la única forma de garantizar la seguridad y la estabilidad de Ucrania. No hay otra. ¿Qué acuerdo puede tener la confianza del pueblo ucraniano después de la trampa que le pusieron los rusos atacándola en lugar de protegerla? La verdad que yo podría citar 2 personas. Uno, el presidente Zelensky, y otra, el exministro de Defensa, que dicen que finalmente no es por la razón por la cual, digamos, de alguna manera ellos entienden que no es la razón por la cual están en esta lucha, no es esa la razón, pero que finalmente van a tener que estar. Zelensky, ¿qué es lo que dice? Dice, bueno, si nosotros somos Europa, estamos acá, es como, ¿qué van a hacer con nosotros? Es como más bien eso. Y el exministro dice, mira, por mientras tiene que haber mientras esté la guerra tiene que haber algo intermedio, de alguna manera hay que pensar en algo intermedio, cuando nadie quiera, no sé si es una ironía, no, yo creo que es una ironía, pero yo creo que cuando nadie quiera ya estar en la OTAN, nosotros vamos a terminar estando en la OTAN. Lo dice de manera irónica, pero efectivamente habla de una situación intermedia en la cual no hay otra manera más que... Y había un tiempo que se habló que Rusia misma podría ser miembro de la OTAN, pero había muchas oportunidades. Antes de entrar en la OTAN tienes que ganar. Antes de entrar en la OTAN tienes que ganar la guerra y ganar la paz. Si tú realmente consigues un acuerdo de paz en el que Rusia acepta y da garantías y el acuerdo de paz se supervisa, entonces, bueno, podríamos hablar, aunque sería con otro Putin, porque ahí está la línea roja. Pero si Europa, tú eso no lo Carmen, déjame un momento, porque aquí el tema también son 27 socios, los 27 no están de acuerdo en el tema de Ucrania como candidata a la OTAN. Tenemos que decir, la posición de Polonia se puede ubicar en un extremo, hay otros estados que son bastante críticos. Y aquí el dilema, porque
Lo que dicen los críticos es que Ucrania era el país más corrupto antes de la guerra. En un año y medio, ¿qué cambió? Solamente la valoración moral. No ha cambiado nada. El camino es largo para entrar a OTAN. Pero Burkhard, se está hablando de un camino express, no solamente para la membresía de la OTAN, no para va la a ser membresía de la Unión Europea. Express, eso es ilusorio. Express ni en la Unión Europea. Ursula von der Leyen en un momento, incluso, pero, la comisionada. bueno, hay que decirlo, la retórica forma parte de las estrategias de la guerra, ¿no? De la a esa guerra, eso es obvio. Hay que también reconfortar a los ucranianos, darles esperanza en esa lucha. Es parte de la narrativa, no necesariamente lo piensan de esa manera. Eso sí que es desilusionante para los ucranianos. Quien es realista sabe que es un proceso largo que solamente paso a paso se podrá realizar. Eso dice, por ejemplo, también el famoso histórico británico Timothy Garton-Ash, que realmente ha observado toda la posguerra con la inclusión de todos los países de la Europa de Este en la OTAN y la Unión Europea. Eso fue demasiado rápido. O sea, esta vez hay que ir paso a paso y claro, teniendo en cuenta la necesidad de seguridad externa también de Rusia, pero lo que están haciendo ahora, ir respetando los derechos humanos, masacreando gente inocente, eso no va. Y con eso Rusia se metió fuera de la comunidad civilizada. Andrea. Yo creo que hay hitos que son claves, al menos digo yo, y voy a citar a los ucranianos de nuevo porque estuve ahí, más que porque diga que todo lo que dicen es así, es criminal de guerra para Putin, es un tema. Es verdad que es cierto que hablan de Crimea, pero a mí me parece que donde sí no están dispuestos y donde ven un riesgo terrible es en el Donbass, donde sí creen que si la línea va a ser solamente que ellos quieren el Donbass, ellos no creen que eso va a significar de alguna manera la paz y entienden que la OTAN no es ahora. Eso ya lo entienden. Un minuto y medio para el cierre del programa, ya se nos fue. Esto fue a fondo, señores. La pregunta que nos convocó fue contraofensiva en Ucrania, la hora de la verdad, Andrea. La hora de la verdad, no diría que es la hora de la verdad, pero sí creo que al menos para ellos se inició de una manera mucho más modesta de lo que uno podría haber imaginado también. No creo que pueda ser tampoco mucho más rimbombante que lo que vimos, la verdad. Una ofensiva desesperada para ganar territorio es una mejor base para un posible y ojalá rápido cese el fuego y negociaciones. Carmen Valero, experta de Diario El Mundo. Coincido con él, para mí es una ofensiva... no voy a decir de juguete porque hay víctimas humanas y hay muchísima destrucción, pero no es una ofensiva en el sentido clásico del término. Carmen Valero, Andrea Moleto y Burkhard Birke, muchas gracias por estar en este panel y gracias a ustedes por acompañarnos en A Fondo donde estén. Les mandamos un gran abrazo y bueno, esperemos que mañana sea un mundo mejor. ¿Por qué no? Por lo menos soñemos. Soy Jenny Pérez, ha sido un gusto de nuevo. Un abrazo. Hasta pronto.